Veracruz me llena de orgullo. Veracruz, Gobierno del Estado. Buenos días a todos. Bueno, mi nombre, permítame presentarme, yo soy el ingeniero Leo Miguel Hernández Sánchez de la Secretaría de Medio Ambiente, ¿sí? Y bueno, la Secretaría de Medio Ambiente, a través de la Dirección de Vinculación Social y el Departamento de Educación Ambiental, presentan el taller denominado Lombricomposta, en el que abordaremos los temas desde la definición, lo que es la composta, la definición de lombricomposta, la transformación de la materia orgánica, lo que es la lombriz, las características de la lombriz roja de California, la importancia de la lombricomposta, beneficios para las plantas, por qué implementar un método de lombricomposta, cómo establecer un modelo, un módulo de lombricomposta, ya sea casero o comercial, los cuidados que debemos de tener, la comercialización, los usos en el vivero y por último, el empleo de este humus de lombriz en las diferentes especies vegetales, ¿verdad? Bueno, pues para empezar, antes de empezar a definir lo que es la lombricomposta, nosotros debemos de definir lo que es la composta natural, ¿sí? Y podemos encontrar diferentes definiciones, ¿verdad? Pero bueno, una de las que por aquí les traigo es que es el proceso de la descomposición de la materia orgánica o de los residuos orgánicos, ¿sí?, que se transforman en abonos orgánicos, obviamente, ricos y nutritivos para las especies vegetales. Pero todo esto es a través de un determinado tiempo, ¿ok? O sea, que la composta no es otra cosa más que nosotros vamos a deshacerlos de los residuos orgánicos, ¿sí?, de la materia orgánica, y vamos a tener una ventaja o una ganancia que es un fertilizante rico y nutritivo para nuestras especies vegetales. Ok, ahora sí entonces vamos a ver lo que es la lombricomposta, ¿sí? Aquí tenemos una definición de la composta que viene del latín compositus, el cual significa poner junto. Y decíamos, composta es el resultado de la descomposición aeróbica de la materia orgánica o residuos orgánicos mediante la acción de algunos microorganismos, que nos da como resultado un excelente abono para la agricultura a través de un determinado tiempo. Ya lo habíamos manejado, ¿verdad? Entonces, pasamos a la siguiente, y aquí pues traemos una diapositiva que nosotros utilizamos en la plática del manejo de residuos urbanos, ¿sí?, en la cual nos da a conocer todos los residuos orgánicos que nosotros estamos generando en nuestras casas, ¿sí? Y aquí, como podemos ver, que tenemos un porcentaje del 2% en residuos textiles, ¿sí? Tenemos un 3% en residuos de metales, un 6% de residuos de plásticos, un 6% de vidrio, un 15% del papel y sus derivados, así como los cartones y los empaques, etc. Y otro tipo de residuos que equivale a un 17%, ¿ok? Si nosotros hacemos la suma de estos residuos, tenemos un 49%. ¿Y cuáles son los otros 51% restantes? ¿A qué residuos pertenece? ¿A qué residuos nosotros estamos generando en nuestras casas y que estamos generando un 51%? Pues efectivamente son los residuos orgánicos, ¿sí? Estamos generando más residuos orgánicos que los otros, ¿verdad?
Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿O qué estamos haciendo nosotros con estos residuos? ¿Sí? Pues los estamos tirando. ¿A dónde los estamos tirando? Los estamos tirando a la basura. ¿Sí? ¿Y qué cosa estamos haciendo con estos? Pues estamos, ahora sí, ayudando a que todos nuestros rellenos sanitarios, pues obviamente se llenen más rápidamente, ¿verdad? Y bueno, aquí me surge también una pregunta que siempre hacemos a donde llevamos nosotros este taller, ¿no? ¿Qué tipo de residuo nosotros podemos reciclar desde nuestras casas? ¿Sí? Reciclar, no reducir y no reutilizar, reciclar. Y sí, efectivamente, son los residuos orgánicos. ¿Sí? ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues lo podemos hacer mediante la fabricación o el procedimiento de lombricomposta o composta natural, ¿verdad? Con eso nosotros podemos deshacernos de ese 51% de los residuos orgánicos, haciendo composta o haciendo lombricomposta, ¿sí? Y bueno, aquí me surge también un comentario, pues, de que nuestras abuelitas antes hacían, pues, composta sin saberlo. ¿Por qué? Porque todos los residuos que generaban desde nuestras casas, de nuestros hogares, pues ella los juntaba. Si tenía algún animalito que se los pudiera comer, bueno, pues se los comía. Pero si no, pues agarraba y los llevaba hasta allá, hasta el rincón del patio, hacía un hoyito y ahí depositaba esos residuos. Y al cabo de determinado tiempo, como dice la definición, al cabo de determinado tiempo, sacaba ella una tierrita negra. Ella le decía que era una tierrita negra, ¿no? Pues era el resultado de la descomposición, era una composta que ella estaba haciendo y esa tierrita negra la llevaba a sus plantas y veía que crecían y se reproducían y hasta floreaban. O sin quererlo, ella estaba haciendo composta, ¿sí? Composta natural y la estaba utilizando para sus plantas. ¿Sí? Y así había otros ejemplos como los inodoros de hoyo, como las letrinas secas, que también era para esta misma finalidad, para hacer composta. ¿Ok? Ahora sí, entonces vamos a definir qué cosa es la lombricomposta. ¿Qué es la lombricomposta? Es el conjunto de procesos físicos, químicos y biológicos mediante los cuales el hombre promueve y maneja la descomposición de los residuos orgánicos, convirtiéndolos en abonos fértiles. ¿Sí? Es lo mismo, nada más que aquí nosotros vamos a tener un aliado, ¿sí? Un aliado que es una lombriz, ¿ok? La siguiente. Y esta lombriz, bueno, la materia la va a transformar en un fertilizante, ya dijimos, rico y nutritivo para nuestras plantas. ¿Cuál materia orgánica? Digamos los tejidos vivos, las hojas, las ramas, las raíces, los restos de animales, las excretas, y los van a transformar en ese fertilizante o abono orgánico que va a estar más rico en nitrógeno, más rico en fósforo, más rico en potasio, un 5% más rico también en calcio, que son elementos mayores que la planta necesita para su crecimiento y desarrollo, ¿verdad? Una carga bacteriana benéfica, ¿sí? De 2 billones por gramo, también un pH del 7 a 7,5 y lo más importante, una elevada solubilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la planta la va a absorber más fácilmente, ¿ok? Entonces, la siguiente. Pero como les decía yo, vamos a tener un aliado, y en este caso es un aliado, es la lombriz. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a hacer la lombriz? Pues va a transformar los restos de vegetales, de minerales, que no están asimilables, ¿sí? En los desechos de desechos o residuos de algunos animales, ¿verdad? Los van a transformar en nitritos y fosfatos que van a ser directamente asimilables por las plantas. Eso es lo que nos va a ayudar nuestro aliado, que es la lombriz, ¿sí? ¿Ok? Sí.
Y bueno, cuando hablamos de lombrices existen bastantes. Y nosotros nos las podemos encontrar cuando rascamos una zanja, cuando hacemos una cepa, cuando, no sé, levantamos una piedra, cuando trasplantamos una planta, ¿sí? ¿Por qué? Porque existen muchas variedades de lombriz, ¿sí? Y esta lombriz de tierra, esta va avanzando, va excavando los terrenos, va comiendo y va depositando las excretas. Y a su vez va convirtiendo este terreno en un terreno más fértil que el que nosotros pudiéramos hacer o formar con los fertilizantes artificiales, ¿sí? Entonces va haciendo sus túneles, va comiendo, pero va comiendo todos aquellos residuos que los vegetales ya no les sirven, pero la lombriz lo va absorbiendo, lo va comiendo, y aquí existe una simbiosis entre la lombriz y la planta. Ella le da residuos de raíz, de hojas, de frutos, etcétera, y la lombriz obviamente le va a dar el fertilizante necesario para su crecimiento, ¿verdad? Aquí sigue. Y bueno, a raíz de estas lombrices comunes, de estas lombrices, pues se hicieron la lombriz roja de California, ¿sí? La lombriz Eisenia fétida roja de California, que le hicieron con la finalidad también de deshacerse de los residuos orgánicos y obtener a su vez un abono rico y nutritivo para nuestras plantas, ¿sí? La lombriz roja de California, Eisenia fétida, es una de las especies de lombriz de tierra, composteras, esencialmente comedoras de materia orgánica, que puede vivir y desarrollarse en sitios con alta concentración de materia orgánica, ¿sí? Esta lombriz la hicieron genéticamente para esta función que ya manejamos, ¿sí? Y bueno, las características de esta son que es una lombriz de color rojo oscuro, es una lombriz que respira por su piel, mide de 6 a 8 centímetros de largo y de 3 a 5 milímetros de diámetro. Según sus dietas, la lombriz puede tener pesos de 0.8 a 1.4 gramos. No soporta la luz del sol, la luz solar, los rayos del sol, ya que si está expuesta a estos en unos minutos nos muere, ¿sí? Vive aproximadamente 4 o 5 años y puede producir hasta 1.300 lombrices por año. Una sola lombriz nos puede producir más de 1 kilo de lombrices al año, fíjense. Se reproduce muy fácilmente, es muy comelona, es una lombriz hermafrodita, tiene los dos sexos, es una lombriz muy comelona y por lo consiguiente excreta mucho, que eso es lo que a nosotros nos interesa, eso es lo que nosotros queremos. Y para eso fue hecha esta lombriz roja de California, para que comiera mucho y para que excretara mucho. ¿Ok? Aquí sigo. Bueno, pues pasamos a lo que es la importancia de la lombricomposta. La importancia es que una de las importancias de la lombricomposta es de que elimina los residuos urbanos o desechos agroindustriales de difícil degradación y que pueden ser un problema a nivel mundial, ¿sí? También es importante porque regenera y transforma suelos contaminados. Por lo consiguiente es importante esta lombriz roja, California, en la cuestión económica, ya que contribuye a la fertilización de los suelos y nosotros con esto evitamos comprar fertilizantes inorgánicos que pues obviamente cuestan mucho y pues vamos a perjudicar nuestros suelos, ¿no? Los vamos a empobrecer o los vamos a volver infértiles, ¿verdad? También contribuye a la aireación, ya que, como les dije hace rato, ella hace sus galerías y hay un intercambio ya sea de oxígeno o de nutrientes. ¿Mejora la estructura del suelo? Sí, porque como va excretando, pues va mejorando
el suelo, ¿sí? Va mejorando su estructura y en suelos muy degradados, pues obviamente los va mejorando, ¿ok? ¿Qué beneficios nosotros podemos obtener de la lombricomposta? Bueno, obviamente para las plantas o para las especies vegetales. Proporciona una rápida asimilación por las raíces, ya lo dijimos. Produce un aumento en el desarrollo y crecimiento de las plantas, árboles, arbustos, césped, frutales, etc. Protege de las enfermedades y cambios bruscos de humedad, temperatura, durante el trasplante. Hay especies, por ejemplo, en hortalizas que pues, necesitamos nosotros hacer un almácigo y posteriormente trasplantarlas a los lugares donde ya se van a desarrollar. Y ahí es donde la planta sufre. La planta se estresa y la planta se atrasa inclusive, ¿no? Bueno, pues si la colocamos en algún sustrato que tenga composta o humus de lombriz, pues obviamente que va a responder más rápidamente, ¿sí? Entonces va a ser más suave ese problema de adaptarse, ¿ok? Contiene 4 veces más nitrógeno, 25 veces más fósforo y 2 veces y media más potasio que el mismo peso de estiércol de bovino, ¿sí? Ya dijimos, es un abono muy nutritivo y principalmente tiene los elementos mayores que la planta necesita: nitrógeno, fósforo y potasio, ¿ok? ¿Por qué implementar nosotros el método de lombricomposta? ¿Sí? Pues obviamente por el actual costo de los fertilizantes inorgánicos. Ya lo comentamos, que están muy caros. El uso indiscriminado de estos, pues obviamente van a producir problemas en el suelo, la acidificación, el empobrecimiento, y no nada más en el suelo, en el ambiente inclusive, ¿verdad? Entonces, es por esto que se buscan fuentes tradicionales de fertilización y la lombricomposta es una de estas, ¿sí? Por lo tanto, pues todos los agricultores obviamente la adoptan para poder tener un fertilizante orgánico netamente nutritivo para nuestras plantas, ¿sí? Entonces, y obviamente que también con esto vamos a evitar y disminuir problemas de fertilidad de nuestros suelos, ¿ok? Entonces, por eso es importante la lombricomposta, ¿sí? Bueno, ya conocimos algo de la lombriz, ya conocimos algo de la lombricomposta, pues, la importancia de esta. Ahora vamos a ver cómo nosotros podemos establecer un módulo de lombricomposta, ¿sí? Pero antes de esto tenemos que definir qué es lo que queremos. Si vamos a tener o vamos a hacer un módulo de lombricomposta casero o vamos a hacer un módulo de lombricomposta ya a nivel comercial, ¿sí? Pero bueno, la idea es de que nosotros establezcamos un módulo de lombricomposta casero. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos nosotros en nuestras casas, ¿sí? Si nosotros tenemos madera, podemos hacer un módulo como el que tiene ahí la ilustración. Lo podemos levantar, podemos hacerlo del tamaño que nosotros queramos o del tamaño que nos permita el material que tengamos. Obviamente que tenemos que tener en cuenta la cantidad de residuos que nosotros vamos a sacar de nuestras casas, ¿sí? La cantidad de residuos que nosotros vamos a manejar. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros vamos a hacer nuestro módulo del tamaño necesario para este fin, ¿verdad? Si tenemos madera, lo hacemos así, lo hacemos levantado, le ponemos un declive hacia un lado y a ese lado vamos a ponerle una perforación para poder nosotros recopilar todos los ácidos húmicos que van a generarse con esto, ¿sí? Si es posible, le ponemos una llavecita y si no, pues simplemente con un tapón y una cubeta abajo para poderlos
recuperar. ¿Por qué? Porque estos ácidos húmicos son un fertilizante líquido muy nutritivo, más todavía que la lombricomposta. Es tan concentrado que lo tenemos que rebajar en un porcentaje del 1 al 10%. ¿Sí? Perdón. Pero si no tenemos madera, pues a lo mejor tenemos por ahí un tambo viejo, ¿sí? Por ahí tenemos, no sé, algún recipiente de plástico grueso y grande, pues eso lo podemos utilizar. Podemos tener a lo mejor alguna pila de agua, que antes las pilas se hacían con mampostería y que ahora pues en desuso, pues la podemos utilizar. ¿Sí? Mucha gente hace su módulo con PET, con envases de PET, de los galones de agua, nada más que los tienen que pintar porque, como le dijimos, la lombriz no soporta los rayos de luz, ¿no? El sol. Entonces hay que pintarlos. Otras personas utilizan por ahí alguna pecera que ya está, que ya no se ocupa, la podemos utilizar, ¿sí? O sea, es cualquier cosa que nosotros tengamos y que podamos establecer nuestro módulo casero para hacer nuestra lombricomposta, lo podemos utilizar, ¿sí? Y yo creo que todo el mundo tiene por ahí algunos botes de pintura que podemos también hacerlo con esto, ¿ok? Entonces, no es motivo de que no lo hagamos, lo podemos hacer teniendo o ocupando lo que tengamos en nuestra casa. ¿Ok? Pues una vez hecho, entonces, ahora sí, ponemos nuestros residuos orgánicos, ponemos el pie de cría, ¿sí? Y a determinado tiempo, va a estar también en función de la cantidad de lombrices y de la cantidad de residuos que nosotros vamos a colocar en nuestro módulo, vamos a obtener nuestra lombricomposta lista para poder cernirse, para envasarla en costales o para utilizarla ya directamente en nuestras plantas, ¿verdad? Pero bueno, si nosotros vamos a establecer un módulo de lombricomposta ya a nivel comercial, entonces sí tenemos que invertirle algo por ahí. Tenemos que ver el terreno, tenemos que cercarlo, tenemos que cuidar de que no entre ningún animal, debe de tener agua, suficiente agua, debe de tener un techo, unas mallas que protejan todas las camas o las tinas que vamos a establecer, ¿sí? Y va a estar en función del tamaño del terreno, cuántas tinas vamos nosotros a poder establecer, ¿sí? Normalmente las hacemos de 1 metro de alto por 1 metro de ancho y de largo que nosotros queramos o que podamos manejar, ¿verdad? Es bien importante, les decía yo, tener un declive en estas tinas para poder recuperar los ácidos húmicos. Al final de la tina, entonces le podemos hacer el sistema de una llave, el sistema de un desagüe para poder nosotros recuperarlos. Entonces, le vamos a invertir, ¿sí? Sí le vamos a invertir, pero obviamente que es un módulo netamente comercial y que nos va a dar muy buenos resultados, que más adelante nosotros los vamos a ver qué es lo que nosotros podemos comercializar cuando establecemos un módulo ya a nivel comercial. ¿Ok? Bueno, ya tenemos nosotros nuestro módulo, ahora vamos a cuidarlo. Y aquí vamos a enumerar los cuidados necesarios para nuestro módulo de lombricomposta. Les decía yo, ya sea casero o ya sea comercial. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que cuidar? ¿Sí? Pues tenemos que cuidar la temperatura principalmente, la humedad, la acidez y la aireación. Teniendo estos elementos bien como debe de ser, nosotros vamos a tener el mayor éxito en nuestro módulo, ya sea comercial o ya sea casero, ¿verdad? Vamos a describir cada uno de estos y decimos que la temperatura. Sí, la lombricomposta o la lombriz, perdón, se va o tiene un rango de 20 grados centígrados, ¿sí? Ella
en esa temperatura se desarrolla muy bien, trabaja muy bien, come muy bien, excreta muy bien. ¿Sí? No puede soportar temperaturas inferiores al 10%. Frío le causa problemas. No puede también soportar temperaturas de un 30%. El calor, obviamente, también les causa problemas. A lo mejor se mueren, a lo mejor no, ¿sí? Pero, obviamente que se enferman y pues van a dejar de hacer su función, que es comer y excretar, que es lo que nosotros queremos que estas hagan. ¿Ok? Entonces, la temperatura ideal es de 20 grados centígrados. Ok. En cuanto a la humedad, bueno, pues el riego que vamos a hacer en nuestros módulos o nuestro módulo debe ser un riego fino, debe de ser un riego en el cual nosotros mantengamos húmedas todas las áreas de producción. ¿Sí? La temperatura ideal o la temperatura promedio es de un 75% a un 85%. Pero bueno, vamos a decir cómo la mido, ¿no? Bueno, pues simplemente vamos a verificar que este módulo siempre esté con una apariencia húmeda. ¿Sí? Por otra parte, no debemos permitir la entrada de grandes cantidades de agua. ¿Por qué? Porque puede llegar a inundar nuestros módulos, ¿sí? Porque reduce la aireación, provoca el escape de esta lombriz o simplemente se van a ahogar. Ya dijimos que respira por la piel. Entonces, se pueden ahogar muy, muy fácilmente. Hay que tener mucho cuidado con ahora sí, con este cuidado, con esta cuestión de la humedad, porque es también muy importante. ¿Ok? Entonces, es por eso que nosotros debemos de regar nuestros módulos cada 3 o 4 días. ¿Eh? Y hay que estar bien atento, ya les dije, de que esté húmedo. Pero otra técnica, otro paso que debemos de cuidar es mover los residuos orgánicos. ¿Sí? Moverlos. ¿Por qué? Porque todo residuo orgánico al descomponerse va a producir un calor. Va a producir calor, va a producir hasta gases, ¿no? Nosotros con la humedad vamos a evitar esto, pero también podemos hacer o mover pues estos residuos para tratar de evitar el calentamiento. ¿Por qué? Porque va en deterioro de nuestro módulo o de nuestra lombriz. ¿Sí? Entonces es importante que nosotros lo tengamos que mover y lo tengamos que regar cada 3 o 4 días. ¿Ok? En cuanto a la aireación, las lombrices, al igual que nosotros, pues necesitamos oxígeno. ¿Sí? Ya dijimos que respiran por la piel, ¿sí? Respiran oxígeno y eliminan el dióxido de carbono. ¿Sí? Por lo que la composta o el sustrato deberá permitir la suficiente ventilación. No hay que taparla herméticamente, porque entonces no hay aireación, no puede respirar la lombriz y pues obviamente tiende a morir. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con este proceso de aireación. ¿Ok? Y con esto llegamos a lo que es también la alimentación. Es otro cuidado muy importante que debemos nosotros tener en cuenta. ¿Sí? Se debe de dar a la lombriz los residuos lo más asimilables posibles. ¿Sí? Estos organismos vivos necesitan gran cantidad de residuos orgánicos. Entonces, entre más asimilables nosotros se los demos, más rápido van a hacer su función. ¿Sí? Un dato es que 1 kilo de lombrices se va a comer lo de 1 kilo de residuos orgánicos al día. ¿Qué quiere decir con esto? Que van a comerse lo que ellas pesan. ¿Sí? Un ejemplo, como si nosotros pesáramos un promedio de 70 kilos, nos tendríamos que comer 70 kilos de alimento. Imposible, ¿verdad? Pues ellos sí se lo comen, porque para eso están hechas y para eso las hicieron, para que sean muy comelonas y para que excreten mucho.
¿ok? Entonces, pasamos a la técnica del suministro de la alimentación de la lombriz, ¿sí? Ya dijimos, se deben de aplicar los residuos, se deben de proporcionar los residuos vegetales lo más asimilables posibles. Lo podemos hacer molidos, lo podemos hacer bien picaditos, ¿sí? Para que ellas empiecen a comer lo más rápido posible, ¿sí? No los podemos agregarle a nuestro módulo los residuos como lo vemos en la ilustración de la derecha. ¿Por qué? Porque la lombrices no tiene dientes, ¿sí? La lombriz no va a poder morder una cáscara de huevo, no va a poder morder una cáscara de sandía, ni nada de esto, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene dientes. Pero si nosotros se lo damos un poquito más picado, pues entonces ella va a esperar a que estos residuos se degraden para que ella empiece a comer, ¿sí? Para que ella empiece a succionar, para que ella empiece a comer, va a esperar que se vayan degradando. Y entonces, pues obviamente que va a tardar más los residuos de la ilustración de la derecha que los residuos de la ilustración de la izquierda. Y más si nosotros se los pudiéramos dar más molidos, pues entonces inmediatamente la lombriz va a poder comerlo o desintegrarlo más fácilmente o más rápidamente, ¿no? Sí se los podemos agregar así, pero nos va a tardar más tiempo en obtener nosotros nuestros abonos, ¿ok? Entonces, entre más asimilables posibles que nosotros se los podamos dar, es mucho mejor, ¿ok? El pH, bueno, las lombrices pueden desarrollarse en un pH entre los 5 y los 8, ¿sí? Puede ser ligeramente ácido o ligeramente alcalino, pero pues, obviamente el pH ideal es el del 7%. Entonces nosotros podemos o tratamos de darles un pH de un 7%, que es donde la lombriz va a trabajar o va a hacer su función más fácil y más rápidamente, ¿verdad? Y bueno, llegamos a otras labores a considerar, ¿sí? Nosotros debemos de tener en cuenta los depredadores directos. Hay que cuidarse porque hay que cuidar nuestros módulos porque hay muchos depredadores directos como son los pájaros, los cuervos, los mirlos, los tordos, las ratas, los topos, los pollos, ¿sí? Las hormigas, ya que estos pues, obviamente van a buscar la lombriz para comérsela. Entonces, hay que cuidar nosotros que no entre ningún depredador como los que acabamos de mencionar, ¿sí? ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues cubrir nuestro módulo, ¿sí? ¿Cómo lo podemos cubrir? Lo podemos cubrir con algunas ramas de, no sé, a lo mejor donde haya palmas, ramas de palmas, algunas mallas antigranizo, algunas mallas donde no puedan entrar estos depredadores y que además van a evitar la evaporación y obviamente con esto el módulo va a estar un tanto más húmedo todavía. Pero como les vuelvo a repetir, no vamos a tapar nuestros módulos herméticamente porque ellos tienden a respirar. ¿Ok? Y bueno, ya lo tenemos al cabo de unos 3 meses. Y yo digo 3 meses por la experiencia. Nosotros teníamos un módulo y cada 3 meses cosechábamos o sacábamos pues la lombricomposta, ¿sí? Pero pues era un módulo muy grande, entonces sí, pues cada 3 meses lo aprovechábamos, ¿no? Ustedes van a tener un módulo más pequeño, van a tener que cosecharlo más rápidamente, ¿sí? Entonces también va a estar en función, ya les dije, de la cantidad de lombrices y de la cantidad de residuos que nosotros vamos a agregar a nuestro módulo, ¿sí? Por lo que nosotros tenemos que observar que cambia de color y al presentar un color oscuro,
es el momento en que nosotros ya podemos aprovechar nuestra lombricomposta. ¿Sí? ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Vamos a separarla o vamos a extraer nuestro humus de lombriz? Vamos a quitar las lombrices y inclusive los huevecillos que estas tienen. ¿Sí? Hay dos formas de hacerlo. Una, directamente cernirlo con una zaranda como la que ocupan los albañiles para cernir la arena, y la arena principalmente, ¿verdad? Entonces, hay que hacer una zaranda de ese tipo, con ese tipo de malla, y poder cernirla. A mí en lo particular no me gusta este método porque perjudicamos mucho a la lombriz, ¿no? Entonces, yo hago el método de trampeo. ¿Cuál es el método de trampeo? ¿Sí? Hay que dejar a la lombriz sin comida, hay que castigarla un poco, unos 3, 4 días. La lombriz come de abajo para arriba y ya está en la superficie casi. Entonces es el momento que nosotros pongamos una malla arriba, una arpilla, pues, un tipo de arpilla para que ella pueda pasar esa malla y arriba de la malla agregarle comida, agregarle residuos. Dejarlo unos 3 días, 4 días y ella tiende a subir porque busca lo que es la comida. ¿Sí? Una vez que nosotros ya vimos que ya subió la mayor cantidad, entonces quitamos esa malla, lo llevamos a otro módulo, ¿sí? Y es el momento en que nosotros podamos ahora sí cernir nuestra lombricomposta. Yo no digo que no, va a quedarse por ahí una lombricita, pero ya no es lo mismo una que otra a todo el grupo de lombrices, ¿verdad? Entonces, así, de esa manera nosotros podemos extraer nuestro humus de lombriz. Y bueno, llegamos a lo que es la comercialización. Les decía yo que un módulo de lombricomposta ya a nivel comercial es un negocio muy redituable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a obtener la lombricomposta que la podemos nosotros comercializar. ¿Sí? Y bueno, lo vamos a, ahora sí extraer, la vamos a almacenar en costales, no sé, de 50 kilos, ¿sí? También la podemos empaquetar en bolsas de 5, de 10 kilos o hasta de 1 kilo. 1 kilo de lombricomposta está valiendo de 12 a 15 pesos. ¿Sí? Por consiguiente, es bien redituable, ¿no? ¿Y qué es lo que podemos vender nosotros? Vamos a vender el kilo de lombricomposta sin cernir a granel. También podemos vender el kilo de lombricomposta cernido a granel. Podemos vender los costales, ¿sí?, de lombricomposta ya cernidos, en costales de 50 kilos, en costalitos de 10 o de 5 o hasta de 1 kilo. ¿Sí? También vamos a poder vender los ácidos húmicos. ¿Sí? Todo eso que nosotros juntamos, todo ese líquido que nosotros juntamos, también lo vamos a poder nosotros vender, porque también es un fertilizante líquido muy nutritivo. Y final de cuentas podemos vender también lo que es la lombriz. ¿Sí? El kilo de lombriz ahorita está valiendo alrededor de 1,500 pesos el kilo. Entonces, ya les dije, es una lombriz que se reproduce muy fácilmente y nosotros podemos producir bastante lombrices. ¿Sí? Mucha gente compra la lombriz porque hace harinas, hace alguna harina para agregárselo a algún alimento para nuestro ganado, para nuestros borregos, nuestros cochinos, etc. ¿Por qué? Porque es muy nutritivo, ¿sí? Mucha proteína, que es la que tiene esta lombriz. ¿Sí? Entonces, por ahí dicen que hacen hasta galletas de harina de esta lombriz. ¿Por qué? Porque es muy nutritiva. No sé. Y bueno, nosotros en los viveros la consumimos mucho. Nosotros en los viveros compramos mucha lombricomposta. ¿Por qué? Porque la utilizamos para producir nuestras plantas en el método tradicional, que no es otra cosa más que el envase de polietileno, ¿sí? Y llenado de este envase y producir especies forestales, ornamentales y hasta frutales, ¿verdad? Entonces la compramos porque la mezclamos junto con tierra negra a un 50%, 50 de tierra negra, 50 de lombricomposta.
Otros ocupan un 40 de lombricomposta, un 40 de tierra negra y un 20 de arena para que haya más filtración de lo que es el agua, ¿verdad? Pero también lo ocupamos en los invernaderos para producir principalmente planta de ornato, planta de flor. Y nos funciona mucho, mucho, muy bien, ¿sí? Porque como es un abono muy nutritivo, pues la planta se desarrolla, crece y florea. Entonces, en los viveros nosotros podemos vender nuestra lombricomposta. ¿Ok? Y bueno, el éxito, ya sea de un módulo ya casero o de un módulo comercial, pues es el buen manejo que nosotros le podamos dar a nuestro módulo. Es la dedicación que nosotros le damos. Es cuidar todos los detalles para que nuestra lombriz pues trabaje y trabaje bien, coma bien, excrete bien y tengamos más rápidamente nosotros nuestro humus de lombriz, nuestra lombricomposta, ya sea para poder utilizarla en nuestras plantas, ¿sí? En nuestro césped, en nuestros árboles frutales o para comercializarla ya a nivel ya más grande, ¿verdad? Ya vimos que es redituable, ya vimos que funciona muy bien, entonces debemos de tener todo el cuidado y la dedicación para manejar nuestros módulos de lombricomposta, ¿ok? Y bueno, ya por último, aquí les presento una tabla en la cual ejemplifica las cantidades que debemos de utilizar de lombricomposta o de humus de lombriz para los diferentes tipos de plantas, ¿sí? Por ejemplo, praderas vamos a utilizar un 80 gramos sobre metro cuadrado. Para frutales, 2 kilos por árbol. Para hortalizas, 1 kilogramo por metro cuadrado. El césped, de medio kilo a 1 kilo sobre metro cuadrado. En plantas ornamentales, les decía yo, podemos utilizar 150 gramos por planta. Para hacer semilleros, vamos a utilizar un 20% para que la planta desarrolle y no tenga problemas en su germinación de un 20%. ¿Sí? Abonado de fondo, hay que agregarle de 8 a 10 kilogramos por metro cuadrado. Si nosotros vamos a trasplantar alguna planta, algún árbol, vamos a ponerle medio kilo o hasta 2 kilos por árbol, ¿sí? Si vamos a recuperar suelos degradados, suelos que ya están muy pobres, suelos que ya no son fértiles, entonces vamos a agregarle 2.500 kilos a 3.000 kilos sobre hectárea, o sea, 2,5 toneladas y 3 toneladas por hectárea, ¿ok? En setos de 100 a 200 gramos por planta. Y en rosales o algunas leñosas también vamos a utilizar de medio kilo a 1 kilogramo por metro cuadrado. ¿Ok? Pues entonces con eso nosotros terminamos el taller o la plática, pues, y podemos ver que la lombricomposta o la composta, pues es muy adaptable. Es un fertilizante muy aceptado para nosotros producir cualquier especie vegetal que tengamos, ¿sí? Y si no, pues obviamente hasta comercializarla. ¿Ok? Con esto nosotros terminamos y espero que ustedes hagan lombricomposta, hagan composta y evitemos que todos los residuos orgánicos que estamos generando en nuestras casas vayan a parar a nuestros rellenos sanitarios. Mejor hagamos composta y hagamos un fertilizante rico y nutritivo para todas nuestras especies vegetales que tengamos. Muchas gracias y estamos nosotros para servirles en la Secretaría del Medio Ambiente. Veracruz me llena de orgullo. Veracruz, Gobierno del Estado.